el milagro hecho droga. A ver, se vio y se expuso esta investigación en la asociación o en la conferencia internacional, Camila, de la Asociación contra el Alzheimer. Y hay que decir que no solo es el Ozempic. El Ozempic es uno de los medicamentos que son llamados como semaglutida. Digamos, hay otro llamado Wegovy que también puede usted consumir para batallar en contra de lo que es la diabetes. Aquí hay que ser muy claro, Camila, porque lo que dice la investigación es que redujo el riesgo de Alzheimer en personas con diabetes tipo 2, para lo que de alguna u otra forma está hecho este medicamento. Pero por el otro lado, podemos ver, por ejemplo, Elon Musk. Camila, se ha reducido de peso, ha reducido su peso gracias a los Ozempic. Y mucha gente lo está utilizando en Europa y en los Estados Unidos para ese motivo. Pero entendamos un poco qué significa el Ozempic, porque seguramente habrán oyentes que han escuchado el nombre, nos han oído hablar del mismo, pero tal vez se quedaron con lo que mencionamos hace algunos meses atrás y quieren retomar e incluso conocer más sobre este medicamento. Alfredo Andreu es farmacéutico, Camila, y además es autor de un libro que usted puede encontrar en Amazon, si así lo desea, que se llama Ozempic y compañía, apagando el ruido de la comida. Don Alfredo, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo desde España. Don Alfredo, ¿qué es el Ozempic? Bueno, Ozempic es el nombre comercial de una droga, que es la semaglutida, que imita, es como una copia de una llave. Y entonces esa llave a la que copia Ozempic, la semaglutida, que es el fármaco de Ozempic, es una llave que no se sabía que tenía tantos efectos positivos en el cuerpo hasta hace poco, y esa llave original se llama GLP-1. Entonces, la semaglutida es como una copia de ese GLP-1 que nuestro cuerpo produce de forma natural. Lo que pasa es que los investigadores descubrieron la manera de sintetizar esta copia de esta llave de forma que durara más tiempo en la cerradura. Y al durar más tiempo en la cerradura, pues produce todos los efectos por los que se le conoce a día de hoy y por lo que se ha hecho tan famosa y por lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Y también estos últimos hallazgos, como dice The Economist, como dicen en la Asociación de Alzheimer, en esta reunión anual que tienen, la principal asociación de Alzheimer del mundo, ¿no? Que hasta incluso en pacientes diabéticos tipo 2, pues se ha visto que reduce esa contracción del cerebro y parece que enlentece ese deterioro cognitivo que tienen los pacientes de Alzheimer con diabetes tipo 2. Has hecho muy bien en hacer esa aclaración. Claro. Don Alfredo, yo quisiera entender, bueno, el Ozempic, ¿cómo se utiliza? Para la gente que tal vez no conoce el medicamento y que escucha hablar que la gente está bajando de peso con el medicamento, que es un medicamento mágico, entre comillas, para quienes sufren de diabetes, ahora el Alzheimer. Bueno, ¿cómo es el modo de uso de este medicamento? Pues el modo de uso es una inyección que tú te pinchas una vez a la semana. Entonces te la sueles pinchar, por ejemplo, un jueves, que es lo más recomendable, porque el máximo efecto tiene lugar a los 3-4 días. Y aunque el efecto te dura una semana, ya digo, como todos los fármacos, pues tiene como su momento de más efecto y de disminución de ese efecto hasta que se elimina por completo del cuerpo. Entonces, si tú te lo pinchas, por ejemplo, un jueves, pues llega el fin de semana, que es el momento en el que pues es más probable que tengamos excesos con la comida y con la bebida, y en principio lo que consigue es que tú comas mucho menos o bebas menos porque te sientes más saciado. Yo mis pacientes que tengo, porque además de farmacéutico soy nutricionista, tengo muchos pacientes que están usando estos fármacos como Ozempic o Wegovy, que es lo mismo, que tú también lo has mencionado. Wegovy es lo mismo que Ozempic, es semaglutida, pero es otro nombre para referirse a lo mismo, es otro nombre comercial que simplemente tiene una autorización por las autoridades sanitarias para la pérdida de peso de forma específica, porque Ozempic es pérdida de peso más diabetes tipo 2, Wegovy está solamente autorizado para pérdida de peso, ¿no? De esta forma, los pacientes diabéticos no tienen desabastecimiento de su fármaco por la alta demanda que han tenido estos medicamentos. Entonces, te lo pinchas una vez a la semana y durante esa semana, pues sientes una saciedad y una disminución en el apetito debido a una serie de mecanismos fisiológicos
que no hace falta ahora meterse en eso, pero bueno, el efecto final es obviamente pues que necesitas comer menos y como me dicen mis pacientes, al final te olvidas de lo que es el hambre y no sientes ese deseo de comer continuo que sienten muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad y que personas que no tienen sobrepeso y obesidad no llegan a entender. Ese ruido constante de la comida que tú sientes cuando tienes ese exceso de grasa en tu cuerpo es algo con lo que es difícil empatizar si no lo has sufrido. Entonces, por eso decidí llamar a mi libro así, Apagando el ruido de la comida, porque estos medicamentos... Sí, adelante. Claro, pero doctor Andreu, lo que están reportando publicaciones internacionales, pues más allá del tema de la comida, que ha sido pues ya muy analizado, de cómo el semaglutide ayuda a apagar ese ruido, como usted lo llama, de la cabeza, es los otros efectos positivos que tiene sobre la salud y cómo se está tratando para, por ejemplo, controlar adicciones y ahora incluso frente al Alzheimer. Estamos frente a una droga, y ahí es donde quiero que usted nos explique que toca qué parte del cerebro o que afecta de manera positiva qué parte del cerebro que pareciera que controlara todos estos tipos de cosas. Por ejemplo, la ansiedad, porque sabemos que cuando uno come mucho puede ser muchas veces un tema ansioso. Igualmente puede pasar cuando uno es adicto a algún tipo de psicoactivo. Es un tema de ansiedad que todo viene desde el cerebro. Esta droga controla o afecta positivamente qué parte del cerebro que seguramente controla todas estas cosas. Sí, ahí estás dando en la diana de todo el asunto. Estos fármacos no solamente actúan en el intestino, que es lo que en un principio se pensaba, o en el estómago, enlenteciendo el vaciamiento del estómago, sino en el cerebro. Bueno, en el cerebro y, para ser exactos, en otros tejidos y en otros órganos del cuerpo. Cada vez vamos sabiendo más. Entonces, esos receptores, esas cerraduras de esa llave, están en más sitios que en el intestino. Y uno de esos sitios, el más importante probablemente, es el cerebro, porque es donde se gobierna todo ese apetito y toda esa sensación de saciedad. Entonces, parece ser que no solamente calma ese centro cerebral del apetito o que regula el apetito, ¿no? Sino que también parece ser que calma ese sistema de recompensa que tenemos en el hipotálamo, en el cerebro. Entonces, ese receptor cerebral que es responsable del sistema de recompensa, parece que estos fármacos, estas drogas, lo que están haciendo es apagarlo. Entonces, al hacer ese switch off, lo que están haciendo es que no solamente tú tengas menos apetito, sino que también tengas menos necesidad de incurrir en esos hábitos compulsivos que muchas veces tenemos las personas, que van mucho más allá de la comida. Tienen que ver con el consumo de nicotina. Se ha visto en estudios que estos fármacos reducen el craving, ¿no? Esa ansiedad de fumar en fumadores, pero no solo fumar, sino también el alcohol, también el consumo de opioides, que no hay que olvidar que en Estados Unidos al año la sobredosis de opioides mata a 100.000 personas al año, que eso lo dice el artículo de Economist, que eso no tenía el dato y es muy interesante. O, por ejemplo, el consumo de otras sustancias, ¿no? Y de cocaína, etcétera, ¿no? Y también de compras compulsivas incluso. Entonces parece ser que todo eso está relacionado con ese efecto a nivel cerebral y de sistema de la recompensa. Pero ya te digo, actúa a nivel de otros órganos también, como el riñón, como el corazón, y por todo eso se está viendo todos estos efectos que van mucho más allá de la pérdida de peso. Sí, señor Andreu, justamente por eso estamos, como le decía Camila, ante una droga que parece ser milagrosa. Eso sirve para todo, sirve para la diabetes, sirve para la obesidad, sirve incluso para el Alzheimer, pero ante este boom, ante esta fiebre que tenemos, ¿cuáles son los efectos secundarios? Porque pues parece que sirve para todo, pero ¿hay algún efecto secundario? ¿Y qué pasa, por ejemplo, alguien que lo utilice para bajar, una vez baje, tiene que seguírsela aplicando? Claro, aquí has hablado de dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te lo dejas de inyectar y los efectos secundarios? Por supuesto, cualquier fármaco tiene efectos secundarios. Y yo en el libro al principio, yo lo digo en el libro muy claramente, yo al principio era muy escéptico de estos fármacos, no quería investigarlos, no quería especializarme más en ellos, no quería aprender sobre ellos, primero porque me parecía que depender de primero porque no tenemos una buena experiencia en la historia de la nutrición y de la farmacología con fármacos para perder peso, ¿no? En los años 90 el famoso Fen-Phen causó grandes catástrofes. Entonces, una droga milagrosa
para perder peso es un titular que a muchos nutricionistas y farmacéuticos nos echa para atrás, ¿no? Y luego también porque me parecía una amenaza para los nutricionistas, ¿no? Pensaba, realmente esto nos va a dejar sin trabajo. Entonces, la gente quiere un atajo rápido. La gente, para que os hagáis una idea, con un déficit calórico, con una dieta bien planteada, que es muy difícil hacer una dieta bien planteada porque eso requiere de un ajuste personalizado. Una persona puede perder entre 2 y 4 kilos al mes, más o menos, ¿vale? Estoy generalizando, cada persona es un mundo. Pero con estas drogas pueden perder entre 4 y 7 kilos al mes, con lo cual la velocidad es muchísimo más rápida. ¿Quién no querría eso? Entonces eso también a mí me puso un poco al principio en contra de estos fármacos. Pero al investigarlos, pues me di cuenta que, pues como dice The Economist, ¿no? Y como hemos ido sabiendo, pues que está claro que a mis pacientes, cuando los usaban, yo les veía que a muchos de ellos que estaban muy estancados desde hace tiempo, recobraban esa esperanza, ¿no? Y ver que un paciente recobra la esperanza y de repente entra en un círculo virtuoso por el cual está más capacitado para crear hábitos saludables y ser más adherente con la dieta que le doy o con el entrenamiento que le doy porque ha perdido peso más rápido gracias a la droga, me hizo pensar, oye, a lo mejor esta droga puede ser interesante y puede ser como esos ruedines que te pones en la bici cuando intentas aprender a montar en bici sobre 2 ruedas, ¿no? Al final la idea no es que montes en los ruedines toda tu vida, sino que aprendas a montar en bicicleta a 2 ruedas tú solo. Pero esos ruedines pueden ser probablemente un antes y un después, ¿no? En cómo por aquí estoy, Angie, el exceso de peso en el mundo. Y para eso creo que sí que han llegado para quedarse estos fármacos y son una gran noticia. Pero como todos los fármacos, hay efectos secundarios. Entonces, los más frecuentes son náuseas, que en algunos casos suelen llegar a vómitos, y estreñimiento. Esos son como los que más me dicen los pacientes en el día a día son esos 2. Ahora, si diferenciamos por fármacos, hay diferencia. Por ejemplo, Ozempic y Wegovy, que ya hemos dicho que son lo mismo, semaglutida. Estos fármacos, yo lo que veo en mis pacientes es que tienen más efectos adversos. Mounjaro, en Estados Unidos ya existe Zepbound, que es como la versión de Mounjaro, que es la tirzepatida, a diferencia de la semaglutida, es como el de siguiente generación, ¿no? Tiene un efecto doble. Además de imitar la llave que se llama GLP-1, hemos dicho, también imita la llave que se llama GIP. En conclusión, es más eficaz. Es como comparar el iPhone 10 con el iPhone 16, ¿no? Hay una, o el iPhone 5 con el iPhone 16. Hay un salto, ¿no? en la eficacia. Y parece ser también que en la disminución de efectos adversos. Yo los pacientes con Mounjaro veo que tienen menos efectos adversos que los pacientes con Ozempic o Wegovy. Sin embargo, en la segunda parte de tu pregunta era muy importante, ¿no? Has puesto el énfasis en qué momento o qué pasa cuando te los dejas de inyectar. Yo no pienso que estos fármacos, lo digo ya resumidamente, pero sean para usarlos de forma crónica. Para nada, por muchas razones. Pero sí que es cierto que durante el tiempo que los uses, los meses, incluso el año, año y medio o 2 años incluso, depende del paciente, que lo uses, es muy importante que tengas un seguimiento con un profesional de la salud para que vigile que tú no pierdas demasiada masa muscular. Porque el problema de estos fármacos es que como logran que tú te olvides prácticamente de comer o que cuando comas te sacies enseguida, es muy difícil que tú comas la cantidad de proteínas que tienes que comer necesaria. Y además, esa pérdida de peso que se produce por esa disminución de las calorías totales del día, lo que hace es que pierdas mucho peso, pero gran parte de ese peso se ha visto que el 20-30% de esa pérdida de peso es de masa muscular. O sea, un 20-30% es masa muscular lo que pierdes. Y eso, por muchas razones también, pero no es algo deseable. No es, si perdemos masa muscular, perdemos salud. Con lo cual, esa es mi principal preocupación con respecto al corto plazo de estos fármacos. Pues señor Alfredo Andreu, farmacéutico y además escritor sobre este medicamento, sobre los Ozempic, mil gracias por estar con nosotros y por atendernos desde España. Usted una feliz tarde. Muchas gracias a vosotros, igualmente. Mire, Camila,